En el hilo del yogur ya lo hemos hablado en más ocasiones. Si queremos hacer una comunicación y marketing coherentes, el primer paso necesario es saber quiénes somos, a dónde vamos y a qué estamos dispuestos para conseguirlo. Y una forma de establecer estos pilares que nos definen es a través de detallar claramente ese triunvirato empresarial de misión, visión y valores. Había pensado en hacer una columna de consejos. La gente escribirá sobre sus problemas y yo les diré que espabilen. Comunicarte. Comunicación. Comunícate. El hilo del yogur. El hilo del yogur. Un podcast de Cronistar. Comunicación. Esto es lo que pretendemos esclarecer en el programa de hoy y para ello contamos con nuestra compañera en Cronistar, Victoria Iglesias, directora del área del desarrollo de negocio, que como anfitriona además nos permite establecer contacto con un verdadero gurú. Victoria, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola Sonia, ¿qué tal? Bien hallada. Pues nada, aquí estoy, encantada de compartir este ratito con todos vosotros y para mí todo un lujo y un privilegio. A disfrutar. Un placer tenerte aquí. Oye, ¿quién es el invitado que nos presentas? Pues mira, hoy está con nosotros Gerardo Estevez, que es socio y director en el IGIplus Consultores de Dirección, es CEO en Trazun Galicia, administrador en el IGEData Inteligencia de Negocio, además de profesor asociado en la Universidad Intercontinental de la empresa. ¿Y por qué has pensado en él para hacer este podcast? Pues he pensado en Gerardo por su bagaje profesional y su experiencia apoyando la puesta en marcha de empresas startup. Tiene una amplia y global visión del mundo empresarial que ha atesorado a lo largo de sus múltiples experiencias en áreas tan distintas como la compra, la producción, la logística, la calidad o incluso la dirección general, además de impartir clases en materias como estrategia, organización y marketing. Pues mira, esto es lo que buscamos, conocimientos y consejos prácticos. Gerardo Estevez, bienvenido. Muchas gracias a los dos por la presentación tan, abrumadora. Pues vamos a empezar, si te parece bien. ¿Por qué te parece que estos tres conceptos, visión y valores, son tan importantes a la hora de saber quiénes somos como empresa? Bueno, no solo quiénes somos, que por supuesto, ¿no? Quiénes somos tiene mucho que ver con una de las palabras, que es valores, ¿no? Sino con qué hacemos y a dónde vamos. Realmente esas tres cuestiones, quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos, podrían reflejar bien lo que pretende ser esta tripleta de palabras mágica, ¿no? Que yo denomino marco estratégico, ¿vale? Y me parece que las tres son importantes porque definen precisamente el marco en el que la empresa debe jugar y del cual no debe salir. Esto es como cuando éramos todos pequeños y jugábamos al fútbol, ¿no? Había dos formas de jugar al fútbol. Una era en el aparcamiento de la calle o en un jardín cualquiera que encontráramos por el monte o en la playa o en un campo de fútbol, ¿vale? Cuando uno jugaba en el aparcamiento o en la playa o en el monte, la verdad es que no había reglas, porque si la pelota había salido fuera o si era gol o si era penalti, era siempre objeto de discusión, porque no había reglas claras, ¿no? Sin embargo, cuando jugamos en el campo de fútbol, todos sabemos lo que está bien, está mal, lo que está fuera o lo que es gol, ¿no? El marco estratégico nos va a permitir saber lo que está fuera de juego en mi empresa y lo que está dentro del juego de mi empresa. Esa es la verdadera razón de ser e importancia de esas tres palabras que yo llamo marco estratégico. Misión, ¿qué hacemos? Visión, ¿hacia dónde vamos? Y valores, ¿qué somos? Bueno, Gerardo, entonces, ¿cuándo crees que comenzó a hacerse patente la necesidad de definir esta tripleta? Caramba, buena pregunta. Hace tiempo, la estrategia del siglo XX, por ejemplo, y los primeros quizá años del 2021, estaba muy asociada a un plan. El contexto económico en el que nos movíamos era bastante más predecible que el actual y, en consecuencia, la palabra plan, lo que voy a hacer en los próximos 4 años, los próximos 3 o los próximos 5 incluso, era el instrumento fundamental de guía de la estrategia y acción de una empresa, ¿no? Hoy, pues este entorno cambiante en el que vivimos y la velocidad de esos cambios y la incertidumbre total en la que nos encontramos hacen que sea francamente difícil montar un plan más allá de un plan de 24 horas que voy a hacer mañana, ¿no? Y en ese contexto surge la necesidad de tener una guía de comportamiento, una referencia de comportamiento que no es un plan, pero que orienta lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir
en ese contexto, recientemente, hace 15, 20 años, es cuando cobra una fuerza enorme el concepto de visión, misión y valores, como casi sustituto de un plan detallado. Y yo creo firmemente en esa idea. Creo que el plan detallado, no digo que esté muerto, pero está tocado de muerte. Tener bien definido un marco estratégico para nuestra empresa a través de su misión, visión y valores nos permite saber de forma directa cuáles son los límites de nuestra actividad, por qué caminos podemos crecer y qué actividades o planteamientos se quedan fuera de nuestro ámbito. El hilo del yogur. Escuchando es un poco como responder a por qué, para qué y cómo, que me recuerdan mucho a las grandes preguntas filosóficas de la humanidad. Fíjate, es curioso, yo tengo 3 hijos y los 3 me llaman filósofo. Digo, papi, eres un filósofo, ¿no? Sí, tienes razón completamente. Un porqué, un propósito, lo que hoy está tan de moda en el mundo empresarial. ¿Cuál es nuestro propósito? El porqué, la visión y el fin que nos planteamos como empresa forman parte de esas grandes preguntas que, si quedan claras, orientan la acción del día a día. El para qué, hacia dónde vamos y cómo, ¿vale? El cómo, el conjunto de valores, son las 3 preguntas que pueden orientar la acción sin necesidad de mucho plan. Me viene justamente en este momento a la memoria un libro muy interesante de un hombre, Alex Rovira. Es La brújula interior. Este hombre nos viene a decir que ojalá en las empresas existiera dentro del alma de la empresa, dentro de las personas, un camino tan claro como el que nuestros padres nos metieron en el alma cuando nos educaron siendo jóvenes, ¿no? Ese camino que nuestros padres nos metieron en el alma cuando nos educaron es un conjunto de valores y un conjunto de pautas muy claras y principios que nos hacen saber lo que está bien y lo que está mal en la vida sin necesidad de consultar un libro, ¿no? A ese concepto se le llama la brújula interior, la brújula que uno tiene que le marca el norte, le marca el bien, le marca el destino. Si en nuestra empresa somos capaces de construir una brújula interior, compartirla con nuestro equipo y que la metan en el alma, probablemente eso es el mejor plan que podamos dejar para nuestro equipo. Todos consiguen lo que desean. Yo quería una misión. Y por mis pecados me dieron una. Creo que ha llegado el momento de que seamos un poquito más concretos y que analicemos cada elemento por separado. Bien. Gerardo, ¿cómo podemos establecer la misión de nuestra empresa? ¿En qué tenemos que pensar? Bueno, pues en preguntas. Si jugamos a filosofía, en preguntas, ¿vale? Si hemos dicho que la misión es un poco la respuesta a lo que hacemos, ¿vale? Pues yo creo que hay 4 preguntas importantes que hacer. ¿A quién, qué, dónde y cómo? ¿A quién? Es tratar de definir el perfil de cliente al que yo me quiero dirigir, el perfil de stakeholder externo, que puede ser solo el cliente o el cliente y la sociedad en general, al que me quiero dirigir. Y eso hay que escribirlo y debatirlo. Me dirijo a tal tipo de cliente, me dirijo a tal tipo de agente de la sociedad, quiero contribuir a tal o cual desarrollo social en el entorno en el que me muevo. Forma parte de la primera pregunta. ¿A quién? ¿A quién dedico yo mi esfuerzo? ¿A quién destino yo mi esfuerzo? ¿Qué? Es una pregunta también que forma parte de la reflexión en torno a la misión. ¿Qué? ¿Qué ofrezco a ese a quién? ¿Qué conjunto de productos, necesidades, servicios, respuestas voy a dar a las necesidades de esos a quienes que he definido? ¿Qué? Segunda pregunta importante. ¿Dónde? ¿Cuál va a ser el ámbito de actuación de mi empresa que a priori quiero enfocar? Galicia, Asturias, Cantabria, toda España, internacional, porque una cuestión importante del ámbito empresarial tiene que ver con el foco. Uno no puede dispersar los recursos que tiene en 1000 frentes y conviene enfocarse. El ámbito de respuesta de nuestro dónde enfoco desde el punto de vista geográfico mi esfuerzo. Y el cómo tiene que ver con el elegir la actividad o las actividades que uno va a realizar en ese marco de negocio. A quién, qué, dónde y cómo dan lugar a frases del estilo: ofrecemos tal tipo de productos y servicios a este tipo de cliente en este tipo de mercado, haciendo diseño, producción y comercialización propia, por ejemplo. Bien. Esto podría ser una misión esencial. Bien, pues una vez establecido el primer término podemos buscar el concepto de visión. ¿En qué consiste, Gerardo? Pues eso sí que es un ejercicio de Aramis Fuster, ¿vale? un ejercicio de futurización que se llama. Es crear una imagen futura en la que dentro de esa misión, dentro de ese a quién, qué, dónde y cómo, que hemos citado anteriormente,
quiero ver mi imagen de empresa proyectada a N años vista. ¿Cuál es la imagen hacia donde quiero llegar? ¿Cómo quiero ver mi empresa en N años dentro de esas reglas del juego de negocio que he marcado? ¿En qué imagen futura me veo claramente reflejado? Es una ambición de un destino en un periodo determinado de 6, 8, 5, 4, 9, 10 años. Eso lo elige cada uno y que en nuestro foro interno tiene mucho que ver con esa pregunta que nos hacíamos cuando estudiábamos la carrera, que es ¿y tú qué quieres ser de mayor? Podrían reunir 10 veces nuestro ejército, pero los derrotaremos de igual manera, porque no es el número, sino la visión lo que gana las guerras. Y entonces, ¿qué puedes decirnos sobre los valores? ¿Es quizás un trabajo más introspectivo, de mirada interior? Sí, sin duda. Valores tiene que ver con eso que se va construyendo sin darte cuenta, que podríamos decir que en el ámbito personal es lo que se llama una forma de ser, ¿vale? La forma de ser se ha ido construyendo en base a una formación, una experiencia, unas inexperiencias, unas tortas, unos levantamientos, y que van conformando una forma de ser personal, una actitud con la que afrontas las cosas en la vida, ¿no? Algo parecido es lo que podemos denominar los valores de una organización. De hecho, en las startups, los valores inicialmente tienen que ver mucho con los valores del emprendedor. ¿Cómo es el emprendedor? Es un reflejo exacto de cómo va a ser su empresa, ¿no? Y a medida que esa empresa va dinamizando su crecimiento y va evolucionando e incorporando otras personas, se va conformando una cultura compartida, un conjunto de valores que reflejan más o menos la forma de ser y entender de las N personas clave de una organización. En el fondo, eso que llamamos valores, hoy en día se utiliza muchísimo para la selección de personas. Se escogen y eligen personas para incorporarse en una compañía no tanto por sus capacidades técnicas o profesionales, sino por su encaje en los valores empresariales. Es mucho más fácil desarrollar a alguien que encaja culturalmente que no encajar a alguien culturalmente aunque tenga grandes valores profesionales. Deberíais hacer cosas buenas, por ser buenos, no porque deseéis un postre moral. No sé si es posible, Gerardo Estévez, un ejemplo práctico para analizar los 3 aspectos dentro de esa firma. Wow, no sé si son empresas conocidas o no, porque yo soy un humilde trabajador gallego que colabora con empresas gallegas de todo tamaño y condición. Las hay grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Sí puedo poner algún ejemplo de cómo esto puede suponer incluso un impacto transformador en una compañía. Me viene a la cabeza ahora mismo una empresa en la que hace 8, 10, 12 años trabajamos intensamente, una empresa tecnológica, que llevaba 6 u 8 años trabajando, tenía 20 o 25 ingenieros en la plantilla y facturaban sus 2 o 3 millones de euros, una empresa mediana de servicios tecnológicos, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con ellos su estrategia, yo tengo la costumbre de pedirles que definan su marco, es decir, estas preguntas, la misión, la visión y demás, ¿no? Y cuando pregunté lo que era la misión de la empresa, se definieron como una empresa que hacía software de gestión de flotas para empresas transportistas. Bien. ¿Qué? Software de gestión. ¿A quién? Empresas de transporte, ¿dónde? En Galicia y España en cierto modo. Esa era su definición, vamos a decir, de negocio. Y yo intentaba llevarles a un poco un pensamiento más amplio con la idea de sacarnos a veces las pequeñas limitaciones que tenemos en el pensamiento autoimpuestas, ¿no? Y les forzaba a dejar de pensar en producto y empezar a pensar en capacidades. Y no éramos capaces, o en cierto modo no eran capaces, quizá porque era un pensamiento diferente y novedoso, y tuvimos que ejemplificar lo que queríamos decir para construir un pensamiento distinto. Y fuimos avanzando. Oye, ¿tú aplicas hoy tu conocimiento a un camión? Sí. ¿Serías capaz de aplicarlo a un coche? Sí. ¿Serías capaz de aplicarlo a una motocicleta? Sí. ¿Serías capaz de aplicarlo a una persona? Sí. ¿Serías capaz de aplicarlo a un objeto? Sí. Entonces, tú tienes capacidades para gestionar la movilidad de vehículos, personas y cosas, y hoy estás haciendo software de gestión de camiones. ¿Cuál es tu misión? ¿Hacer software de gestión de camiones o desarrollar soluciones tecnológicas de movilidad de vehículos, personas y cosas?
En cuanto ese debate surgió, esta empresa amplió su catálogo de productos, que eran camiones, a ambulancias, motobombas, motocicletas de la policía, coches de policía, delincuentes que estaban en la cárcel y tenían que salir de la cárcel de permiso con una tecnología para vigilar a dónde iban, control de objetos y almacenes, objetos en almacenes para ubicaciones, y en consecuencia pasó de 2 millones y pico de euros a prácticamente 18 en un plazo muy corto, y a manejarse con 20 ingenieros a tener prácticamente 80 ingenieros en un plazo muy corto de tiempo. Ese es el poder transformador de pensar en serio en esto que llamamos el marco estratégico. Un marco estratégico muy cortito, hago software de gestión de flotas, o más amplio, hago movilidad de vehículos, personas y cosas. Es un ejemplo transformador y surge de las preguntas, ¿a quién, qué, dónde, cómo, etcétera? Es un proceso de reflexión, obviamente acompañado de acción, no puede ser de otra manera. Claro. Este mismo caso similar se puede referenciar en Canon. Canon todos la conocemos. Sí. Canon es una empresa que hacía impresoras y fotocopiadoras. Eso era la razón de ser en Canon los años 90 aproximadamente, ¿vale? Y en un proceso similar a este de pensamiento, no conmigo, evidentemente, sino con otros señores muy conocidos que se llaman Hamel y Prahalad, Canon llegó a definirse no como una empresa de impresoras y fotocopiadoras, sino como una empresa capaz de combinar la mecánica con la imagen. Y al ser capaz de combinar la mecánica con la imagen, salieron productos como televisores, que nunca habían pensado en hacer, sistemas de DVD, de reproducción de DVD, que no habían pensado en hacer nunca, o cámaras fotográficas, que nunca habían pensado en hacer, hasta que alguien les hace ver que gestionan mecánica con imagen. Fíjate. Hoy Canon es líder en cámaras fotográficas, como bien sabemos. Sí. De las pocas cámaras que hay, Canon es uno de los líderes. Y esto tiene que ver con que alguien nos haga pensar de manera diferente en nuestra misión, en nuestra razón de ser de negocio. Es un ejemplo muy, muy, muy manido, muy conocido y muy notorio. Canon es conocido por todos. ¿Cómo ayuda una mirada externa, Sí, fíjate, y a veces es una mirada externa que no tiene por qué entender el negocio, sino que simplemente tiene que hacer las preguntas adecuadas y propiciar el debate que nunca tenemos tiempo para hacer cuando estamos metidos e inmersos en nuestra vida cotidiana. Claro, una mirada externa no tiene prejuicios sobre la empresa, no tiene ideas preconcebidas. Correcto. Muy, muy interesante y sin duda que estoy segura que va a ser muy útil para quienes estén un poco metiéndose en este lío de la comunicación, del marketing, sabiendo bien, como decíamos al principio, un poco quién eres, qué haces y por lo tanto, cómo encontrarte con tus clientes, cómo expresarte, cómo mostrarte ante ellos. Correcto. Gerardo Estévez, ha sido un verdadero placer. Pues igualmente, es mutuo ese placer. Un honor para mí que me hayáis invitado y un placer pasar con vosotros este ratito. Espero que haya sido útil o al menos medianamente útil. Muy útil, aquí en el hilo del yogur. Gracias. Muchísimas gracias. Victoria Iglesias, gracias por este magnífico invitado. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Nuestro invitado nos recomienda, además del ya mencionado libro La brújula interior de Alex Rovira, los libros Dirección por misiones de Pablo Cardona y Carlos Rey, Hay que ser un cabrón para ser director general de Antonio Agustí y la película La misión de Roland Joffé. El hilo del yogur. Nada más por hoy. Os dejamos en busca de vuestro marco estratégico, definiendo vuestra misión, visión y valores.